es necesario recurrir a la ciencia, por ejemplo, de la ciencia de la antropología, para entender el origen de nuestra civilización, el origen también de nuestra vida. ¿Cuál es el origen de la vida? Por eso nosotros decimos a todos nuestros compañeros, militantes, dirigentes, sepan todas las ciencias de antropología, de la ciencia de la psicología, la ciencia de la física, de la economía. Hay que entender mínimamente la base para poder saber qué está bien, qué está mal. Eso se llama la ética, y actuar acorde a esa ética moralmente. Entonces, Janet, si nos puedes aclarar, a ver, ¿qué significa la antropología? Bien, la antropología es la ciencia que estudia al ser humano de forma integral, analizando tanto sus aspectos biológicos como sus aspectos culturales. Su nombre proviene del griego anthropos, ser humano, y logos, conocimiento o estudio, por lo que literalmente significa el estudio del ser humano. 1. La antropología social o cultural. ¿Qué estudia? Estudia la diversidad de las culturas humanas, tanto del pasado como del presente. Antropología biológica o física. ¿Qué estudia? Estudia los aspectos biológicos evolutivos del ser humano. Se enfoca en la evolución de nuestra especie, hominización, la genética de poblaciones, las adaptaciones del medio ambiente, la primatología, estudio de primates, y la osteología, estudio de los huesos. La arqueología, ¿qué estudia? Estudia las sociedades humanas del pasado a través de sus restos materiales. La antropología lingüística estudia y analiza la relación entre el lenguaje, la cultura y la sociedad. Se enfoca cómo el lenguaje modela nuestra visión del mundo, cómo se relaciona con la identidad social, clase, género y etnia, cómo cambian las lenguas a lo largo del tiempo y cómo se usan en contextos sociales específicos. Bien, eso es la antropología, es una ciencia que estudia el origen de la vida, el origen de las sociedades, el origen desde lo psicológico de todo el ser humano, también de los animales, ¿no? Entonces, entendiendo eso, podemos recurrir a que el ser humano desde la época, desde la caverna, no habían poblaciones, sino que éramos nómadas, que íbamos recolectando de un lugar a otro según la época del tiempo, ¿no? La primavera, la producción, tiempos de invierno que no, y como las aves migratorias que van migrando de un lugar a otro según la temporada. Nosotros éramos igual, éramos recolectores, nómadas. Exacto. Y entonces se fue formando las sociedades y también las necesidades también, ¿no? De tener una ley del derecho para poder ordenar, una ley de cómo organizarnos una sociedad, una población, una sociedad, una metrópoli hoy en día. Entonces, para eso se inventó o se creó también la democracia, por ejemplo. O primero, saber qué es pueblo desde su origen. A ver, Janet, aclárame sobre qué es el pueblo. Bien, el significado de la palabra pueblo es un término en español con varios significados que dependen del contexto en el que se use. Desde la sociología
el pueblo es una comunidad humana, conjunto de personas. Se refiere a una comunidad de personas unidas por características comunes, que es la cultura, la tradición, el idioma, las festividades, la historia del pasado y las experiencias compartidas. Origen étnico, lazos ancestrales, territorio, vivir en un mismo lugar o tener una patria común. El ejemplo de un pueblo mapuche que tiene una rica cultura y una historia de resistencia, o la fiesta de una tradición de todo el pueblo español. Como concepto político, soberanía popular. En el ámbito político y jurídico, el pueblo es el conjunto de ciudadanos que forman un Estado y en que reside la soberanía nacional. Es un concepto fundamental de los sistemas democráticos. Ejemplo, la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, como clase social popular, pueblo llano. Históricamente se usaba para referirse a la gente común, la clase baja o las masas en contraste con las clases altas, la nobleza o la aristocracia. Este uso puede tener connotaciones de lucha social. Ejemplo, como en la Edad Media, el pueblo vivía sometido a los deseos del señor feudal. Expresiones comunes con pueblo. Ir al pueblo, viajar a una localidad pequeña, a menudo el lugar de origen. Pueblo fantasma, un pueblo abandonado y deshabitado. El pueblo soberano, una forma de referirse al pueblo con máxima autoridad en una democracia. La voz del pueblo, la opinión o el sentir de la mayoría de la población. En resumen, el pueblo es una palabra rica y polisémica. Para entender su significado exacto, siempre es necesario estar con atención al contexto en el que se utiliza. En este caso, nosotros siempre nos referimos al tema pueblo como habitantes de un espacio geográfico, ya sea una nación, un país, un reino. Entonces, ese pueblo es la máxima autoridad. Todos los habitantes de esa sociedad, de ese territorio, son la máxima autoridad. Y ahora, ¿quién es el que va a administrar? Ahí es donde nace la democracia. Porque ¿cómo podemos elegir quién va a administrar nuestro espacio aéreo? Que son, por ejemplo, para las aerolíneas, la explotación de las aerolíneas, la explotación del internet, la explotación de los medios de comunicación como ser la señal de televisión, la señal de radio, FM, AM y otros medios, formas que se explota el espacio, el éter que lo dice. Y esas ganancias, ¿a dónde va a ir? Entonces tiene que repartirse entre todo el pueblo. Y el espacio geográfico, que son los minerales, las vegetaciones, la producción alimenticia, todo eso también pertenece a todo el pueblo, a todo el país. Y entonces, ¿quién va a administrar esas riquezas? Y lo que está en el subsuelo o en el territorio, como algunos que tienen mares, océanos o lagunas o lagos como el que tenemos nosotros, también se puede explotar. Y esas ganancias también se tiene que administrar. ¿Quién va a administrar? Si todo el pueblo es pueblo, ¿quién va a administrar? Entonces, ahí es donde se requiere una forma o una herramienta de poder elegir quién va a ser, porque muchos quieren y algunos tampoco quieren hacerse cargo. Claro. Pero algunos sí quieren hacerse cargo porque tienen también algunos intereses personales o intereses colectivos. Y entonces
¿Recurrimos a la dictadura o recurrimos a la monarquía o recurrimos a la democracia? Y entonces el pueblo ha elegido en algunos casos la monarquía, en algunos casos la dictadura, en algunos casos la democracia. Pero los griegos se ya adjudicaron como un método de elegir representantes por un cierto tiempo por medio de la democracia. ¿Qué es la democracia, Janet? Por favor, aclárame eso. Bien, vamos con la palabra democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo. La palabra viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, poder. Poder o gobierno, es decir, gobierno del pueblo. Sin embargo, no se trata solo de una definición simple. La democracia moderna se sustenta en una serie de principios, mecanismos y valores que la hacen funcionar. Soberanía popular es el principio más importante. Significa que la autoridad última del Estado pertenece a los ciudadanos. Ellos son la fuente de todo poder político, que quede claro eso. El Estado de Derecho es una democracia. Todas las personas, incluidas las que gobiernan, están sujetas a la ley. La Constitución y las leyes son la base para organizar la sociedad y limitar el poder del gobierno, protegiendo así los derechos de los individuos. Derechos y libertades fundamentales. Las democracias protegen los derechos básicos humanos como la libertad de expresión para opinar y criticar sin miedo a represalias, la libertad de prensa para que los medios de comunicación puedan informar libremente, libertad de reunión y asociación para formar partidos políticos, sindicatos y organizaciones, derecho a juicio justo, separación de poderes. El poder del Estado divide en 3 ramas para evitar la concentración y el abuso: poder ejecutivo, gobierno, presidente, primer ministro que aplica las leyes; poder legislativo, parlamento o congreso, diputados y senadores que crean las leyes; poder judicial, tribunal de justicia que interpreta las leyes y las aplica en los conflictos. Existen formas de democracia. La democracia es mucho más que votar cada cierto tiempo. Es un sistema de convivencia basado en el respeto y la voluntad popular. Los derechos humanos, la ley y la participación ciudadana es un proceso constante de construcción y mejora que requiere de una ciudadanía informada, activa, vigilante para funcionar correctamente. Perfecto. Eso es la democracia. Eso es el pueblo. ¿De dónde venimos? ¿Y quién es la máxima autoridad? Acá la máxima autoridad de todo por todo es el pueblo. Los legisladores son representantes de regiones del pueblo. La Constitución está hecha por esos legisladores. Las constituciones la podemos cambiar nosotros que somos el pueblo, la mayoría del pueblo. Nadie más puede cambiar. El pueblo es la máxima autoridad. Entonces, el 2019, esa regla de convivencia democrática, el poder económico, el poder fáctico de la comunicación, el poder fáctico de la economía, del poder económico, son fácticos que no están reglados como
el poder legislativo, judicial, esos están ya aceptados democráticamente y consensuados para ser una república o una democracia. Pero por fuera de eso hay otros que gobiernan a esto, que son los poderes fácticos, como la economía y el poder de la comunicación. El 2019 han roto ese proceso democrático que estaba en funciones el presidente Evo Morales el 2019 con el golpe de Estado. Quería leerte algo de lo que pasó el 2019 lo más rápido posible, pues quería pasarte el audio. Bien. El golpe de Estado del siglo XXI, el año 2019 en Bolivia, porque el siglo XXI comienza el 2000. Claro. Y entonces, el 2019 rompen estos poderes fácticos, ese proceso democrático. Claro. Para entender la secuencia de eventos relevantes, resaltantes, el 2019, 20 de octubre, ubicate. Sí. ¿Hoy qué fecha es? Justo es 11 de octubre. Como una semana antes, previa, ¿no? Previa al 20. El 20 de octubre hay elecciones generales en Bolivia. Con el 10% de mayoría de votos al segundo candidato, el presidente Evo Morales se declara ganador, porque ya lo había ganado con 10 puntos de ventaja, y eso ya es ganar en primera vuelta. Pero la oposición no acepta y llaman a sus votantes a salir a las calles, y la OEA, de manera estratégica y articulada, denuncian irregularidades, motivo por el cual se convulsiona el país después de las elecciones. El 10 de noviembre del 2019, comandante de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, sugiere al entonces presidente Evo Morales renunciar a su cargo a presidente. Para evitar enfrentamientos, el presidente Evo Morales anuncia una nueva elección, y que los candidatos tampoco aceptan una nueva elección. Sí. Aceptó también que puedan cambiar el órgano electoral, los vocales, todo lo que ustedes quieran, pero vayamos a una nueva elección. No aceptaron. Se convulsionó. 11 de noviembre del 2019, por secuestro, quema de sus viviendas de sus principales ministros o dirigentes, del presidente Evo Morales presenta su renuncia a la presidencia y es rescatado por el gobierno de México, AMLO, Andrés López Obrador. El 12 de noviembre del 2019, el gobierno de facto de Áñez, senadora opositora de Yanine Áñez, se proclama presidenta con el aval de los militares, cívicos, religiosos, obviamente el interés también internacional. El Tribunal Constitucional avala este asalto a la democracia con masacres en Sacaba, en Sencata y otros sectores del país. Y así gobierna casi un año. El 2020, tras 2 suspensiones de elecciones, el pueblo arranca al gobierno de facto de Áñez elecciones nacionales el 2020. Luis Arce, como candidato, gana y es declarado presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta hoy es presidente. Marzo del 2021, Yanine Áñez es detenida por cargos menores a ser juzgada por genocidio por las masacres perpetrados. Definición del golpe de Estado. La renuncia de Morales fue forzada por la presión militar. El llamado público del comandante de las Fuerzas Armadas para que renunciara constituye un ultimátum militar que quebró el orden constitucional, sumada a la violencia de grupos civiles armados contra el gobierno y la opinión estratégica para convulsionar de Luis Almagro,
de OEA, Luis Almagro, puesto por Pepe Mujica. ¿Ah? Sí, sí. Por eso yo tengo mis reparos con Pepe Mujica, pero bueno. Y Luis Almagro de la OEA configura un golpe de Estado. El informe de la OEA inicial fue que solo hay irregularidades, como declaraban los opositores que había fraude, sino que en su informe de la OEA dice hay irregularidades. Y en todas las elecciones hay irregularidades. Eso es normal. Pero nunca dijo que había fraude, porque nunca pudieron comprobar. Claro. Fue crucial para deslegitimar los resultados. Sin embargo, dicho informe fue posteriormente cuestionado por análisis estadísticos independientes, incluyendo uno del Center for Economic and Policy Research, CERR, la sigla, ¿no?, que argumentó que no existían pruebas sólidas de fraude. Contexto económico y social. Es importante destacar que la crisis no se produjo en un contexto de colapso económico como el que está ocurriendo con este traidor de Lucho Arce Catacora, ¿no? Claro. Al contrario, Bolivia gozaba de una imagen positiva reconocida por organismos internacionales como el milagro económico de Bolivia, ya que el gobierno de Morales había logrado significativos avances en crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad. Esto sugiere que las causas de la crisis fueron predominantemente políticas y geopolíticas. Eso hemos visto hasta este 2025, cómo se está moviendo el orden mundial. Janet. Sí, bueno, cuando haces ese relato, me voy asociando a cómo los medios de comunicación son como clave fundamental para que se vaya desarrollando las cosas. Porque yo me acuerdo antes de este golpe de Estado, que un año antes yo ya escuchaba implantar en la mente de la sociedad, porque los medios de comunicación están todos los días en tu casa, ya sea radio, ya sea la televisión, y mayormente allá en Bolivia, que la gente escucha la radio, que la gente está con la televisión, escuchando la palabra fraude. Hagamos memoria, si vemos y buscamos archivos, en todos los medios escuchabas, por si pasara esto y puede haber fraude, o por si se hiciera esto, puede haber fraude. O sea, ya directamente en la sociedad estaba instalada la palabra fraude. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que yo, por ejemplo, si hago una evaluación de lo que fue el conteo de los votos, volvamos al pasado, cuando los votos duros del campo, de los lugares más alejados, siempre llegaba al día siguiente. O sea, ese día se daba como lo preliminar de las ciudades que están ahí cerca, con la facilidad del envío telefónico o lo que fuera. Pero el voto duro siempre era al día siguiente, no porque era. se cuentan las boletas y los que son cédulas de sufragio de todo, ¿no?, del resultado. Claro, es como la Corte Electoral tiene que ver los papeles, las firmas de los que han controlado, ¿no? Y no puede ser una llamada a decir en Chayapata ganó con 20 puntos tal no. Tengo que ver las cédulas y los papeles. Y nosotros veníamos de eso, o sea, no es que estábamos digitalizados al 100%. Entonces, cuando ellos ven que estamos ganando y ellos no lo aceptaron, entonces decían, no, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué tanto? Y ya como la palabra fraude estaba instalada,
Los medios de comunicación fueron principales. Después de este espacio de publicidad, en la segunda hora, vamos a hablar sobre los medios de comunicación acá en la Argentina, de la colectividad, porque tenemos muchas radios de la colectividad y programas principales de la mañana. Ojalá aquellos que han venido recién, que están hace 5 años, que no han visto lo que ha sido el 2012, el 2014, el 2010, durante la aprobación de la Constitución en el 2009, en Bolivia como en acá o en España, en cualquier parte, los medios de comunicación de la colectividad estuvieron en contra del gobierno. Y ojalá a los que han venido recién, los que ya hemos pasado, hemos vivido desde finales de los 90, sabemos lo que es la colectividad, cómo ha crecido, cómo ha progresado, qué barrios han crecido, sabemos. Y entonces hay que contarlos quiénes son estos conductores, comunicadores populares, no son periodistas. En algunos casos, el que ahora vamos a escuchar, también la entrevista y la participación de un periodista, y también comunicadores en otros medios de la colectividad, comunicadores que han estado agitando en contra del proceso de cambio, ¿no? Porque por primera vez Bolivia estaba recuperando su dignidad y ellos horadando, atacando, y ojalá los identifiquen con nombres y los digan ahora dónde están, cómo están, qué es lo que están haciendo, cómo se sienten o cómo se sentirán ahora ver a Bolivia en esta crisis. Esos jóvenes que tenían 20, 25, ahora tendrán 30 o 35, están en Chile. Yo veo videos en Chile, como acá en Cobo Curapaligua, cuando nosotros habíamos llegado, los bolivianos nos juntábamos y ahí esperábamos que alguien venga a ofrecernos trabajo y nosotros ir tras eso. En Chile está ocurriendo lo mismo, en España, en Brasil. Todos esos jóvenes recién, acá mismo, han venido jóvenes hace 5 años, están, sí, y sí, muchos de ellos con el riesgo de también perder su documento, su DNI, con la precaria, ¿no? Porque si no han logrado insertarse en un trabajo regular, no va a poder renovar su documento. Así que terminamos la primera hora. Janet, tu despedida, porque vos te vas a ir a... En la que seguimos, estamos ahí todavía. Segunda hora de nuestra programación, programa especial. El programa especial que lo he denominado Condena de la Generación Z en Bolivia. Janet, hoy tienes una actividad y te vas a ir. Y entonces, antes de que te vayas, pues hacenos la última invitación. Bien, a todos los que están del otro lado, hoy es un día importante para todos los militantes y simpatizantes del instrumento político Evo Pueblo acá en la Argentina. Hoy los invitamos a este ampliado nacional donde que se invita a todas las organizaciones sociales a ser parte de este ampliado. ¿Para qué? Para que en este ampliado salga la nueva fecha del futuro Congreso, donde que se va a elegir autoridades a nivel nacional para Evo Pueblo Argentina. Obviamente el ímpetu de este ampliado es que se puedan resolucionar y que según el estatuto orgánico que tenemos, podamos realizar los ampliados con tiempo correspondiente y que en un futuro tengamos nuevas autoridades que representen y que también puedan coordinar con las distintas organizaciones y obviamente trabajar siempre de la mano del hermano y líder indiscutible Evo Morales Ayma,
con Bolivia. Así que los invito a aquellos que quieran sumarse, vénganse, va a estar muy bueno. Aunque no pertenezca a una organización, simplemente como militantes, como simpatizantes, para ver a ver qué es lo que van a hablar. Exacto, es importante que nos podamos sumar, podamos dar el granito de arena que tengamos para poder mejorar y fortalecer este instrumento. Así que están bienvenidos todos, no importa si eres hermano que estás solo pero que apoyas a nuestro hermano Evo Morales, venite. Estamos hoy en Hipólito Yrigoyen 1909, que está justo entre Combate de los Pozos. Es el primer piso. Clarito vas a ver una huipala que esté está ahí en Congreso, ondeando. ¿no? Exacto. Me tomo el subte hasta Congreso y ahí están unas cuadras. Exactamente, Juan. Así que yo ahora me voy, te dejo, sigan adelante, que la gente que te esté escuchando del otro lado esté bien, y bueno, los esperamos también a vos, Juan, esperamos a que todos puedan venir, y bueno, que sea una fiesta democrática, que sea una fiesta de convivencia, porque también vamos a tener una tapi para los que vengan. Yo voy a venir a comer entonces. Muy bien, bueno, los esperamos. Les deseamos éxito, Janet, estaré yo también llegando para comer nomás, en verdad. Bueno, saludos. Chao, chao. Chao, hasta el próximo sábado. Bueno, nosotros continuamos con nuestra programación especial, Condena de la Generación Z en Bolivia. Bien, hay un audio que tengo para que podamos ver cómo los periodistas acá en la colectividad boliviana hacían el ataque al proceso de cambio de Evo Morales, ¿no? De los pueblos originarios. Teníamos un proceso que estaba en cambio, que estábamos dignificando a Bolivia. Entonces, en ese proceso de cambio, estos periodistas estaban atacando y no dejaban avanzar. A ver, vamos a escuchar. Se dice, ¿no? Y tenemos un discurso muy fuerte a nivel internacional de economías renovables, cuidado de la naturaleza, ecologista, etcétera. Sin embargo, sobre los hechos se ve lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, con la política de Bolsonaro en relación al Amazonas. Este modelo extractivista es internacional, es decir, es de la corriente, es contemporáneo, pasa en todo el mundo, no solo en Bolivia. Por un lado te hago esta pregunta, paralelo a esto, entonces Evo Morales estaría gobernando con las oligarquías, no con el pueblo, es decir, flecha de dirección contraria a la imagen que se tiene en el exterior acerca de él y a la imagen que se tiene incluso en Bolivia acerca de él, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces de la política económica de el MAS, de Evo Morales, en relación al resto del mundo, esa política que se la tiene casi como escudo simbólico de Bolivia con relación al mundo? Por supuesto, hay que decirlo claramente. Bolsonaro y Evo Morales tienen la misma política. Habrá matices aquí y allá, pero Evo Morales potencialmente es un Bolsonaro, es imagen internacional idílica del hombre pachamámico, es un insulto, es una ofensa. Esto es un gran absurdo. Yendo al final de tu pregunta, por supuesto que sí. Muchas veces legalmente, con importadores, facilitándose el comercio, facilitándose la importación, se está generando una nueva burguesía, por supuesto, y eso hay que aplaudir. Pero en muchos casos esa burguesía tiene visos de ilegalidad, visos delincuenciales, ¿no? Gente que por supuesto se ha convertido en fracción burguesa de la cocaína, ¿no? Exporta, importa, hace pasar droga de Perú hacia Brasil, es decir, son una facción burguesa poderosa que tiene, por supuesto, asidero en el Chapar. Ya sabemos que 2/3 de la cocaína incautada está ahí. Burguesías, además, en este caso, contrabandistas ilegales, ¿no? Es decir, se van fusionando. Hay mucho de legalidad, mucho además de esfuerzo propio. Hay gente valiente que comercia desde China, llegando hasta el Atlántico, Brasil, con su misma ropa, con su misma familia, ¿no? Un hijo con un pie en China, el otro hijo en Arica, el otro hijo en la zona franca de Corea. Es decir, es para aplaudir. Yo no quiero mostrar solamente el rasgo delincuencial, y hay que develarlo. Diego, Juana Camargo te saluda. El análisis que haces, nosotros, bueno, si bien recibimos noticia, pero no de esta forma, con todo el informe que tienes, realmente nos nutrimos de lo que está ocurriendo en nuestra chiquitanía. Rolando, los tengo que dejar, ya no llego. Ya, adelante. Dejamos ese tema para otra. Realmente estoy de acuerdo. En las últimas. A Juana y a Fortunato, muchísimas gracias, Rolando. Un abrazo. Diego Ayos, señores, desde Bolivia.
Está completamente requerido estos días porque la publicación que él hace, el análisis que hace, va, digamos, al centro mismo del problema, ¿no? Él es Rolando García, ¿no? Que trabajaba en un medio de la colectividad, hacía contactos con Bolivia y justamente con los opositores al gobierno de Evo Morales. Todo para poder comparar Bolsonaro, que es un hombre de derecha, amigo de Milei, comparar a Evo Morales como si fuera lo mismo. Y bueno, así atacaban, así fueron horadando la imagen del presidente Evo Morales. Ni siquiera le llamaba presidente Evo, sino le decía el Evo. Y eso era pues un desprestigio, una forma de ir horadando la imagen, el prestigio del presidente Evo Morales. Antes del 2019, Bolsonaro hizo el incendio allá en la Amazonía y después pasó también para el lado boliviano. Y Evo Morales contrató el avión más grande, si no es del mundo, pero el avión más grande de Sudamérica, el avión tanque, y con eso pudo apagar todos los incendios. Personalmente se lo ve imágenes apagando los incendios Evo Morales, y en su libro dice, en uno de esos casi me pierdo en el monte, dice. Bueno, eso fue, así atacaron estos periodistas y comunicadores. Tengan memoria, en cada radio a las 10, 11 de la mañana, quienes estuvieron el 2018, 2014 hasta el 2019 atacando a Evo. Tengan memoria y cuenten a los que han venido recién quiénes son esos comunicadores. Y después ocurre esto, ¿no? El 2019 ellos ya habían logrado el objetivo del golpe de Estado. ¿Y qué dice después? Sale esto. Está ocurriendo en la radio boliviana en Buenos Aires, no debía ocurrir jamás. Voy a pasarles un audio antes de avanzar y explicarles esto que ustedes seguramente ya suponen qué es lo que va a ocurrir. Advertía, ¿no?, de lo que va a suceder después o durante el golpe de Estado, el 2019. Él recibió mensajes, me imagino. Claro, yo personalmente asistí a una convocatoria para ir a marchar en contra del golpe de Estado. Y él decía estas cosas. Vamos a hacer un alto a nuestro trabajo en FM Constelación y vamos a apartarnos del micrófono por un tiempo. Pero quiero que escuchen este audio, a ver dónde está. Y bueno, pensando en ideas que puedan aportar para la gran concentración y marcha el día de mañana. Les pedimos por favor que puedan llamar a todas las radios que están apuntadas a la colectividad boliviana, a todas las emisoras que viven de la colectividad boliviana, llamen por teléfono si pueden o acérquense a los lugares si conocen y pidan salir al aire, porque la gente, nuestra gente que escucha esas radios se tiene que enterar de que mañana va a haber una gran concentración en repudio al golpe de Estado en Bolivia. Y en caso que no se nos permita salir al aire, ya sea por presencialmente o llamar por teléfono, salir al aire, bueno, decirles que esa radio va a ser declarada radio o personal no grato dentro de la colectividad boliviana y que se hagan cargo de las consecuencias de lo que les va a pasar, porque hay muchas radios que activaron a favor del golpe de Estado y eso no lo vamos a permitir más. Por favor, reitero la idea, convoquen a todas las radios de la colectividad boliviana y exijan salir al aire para convocar para la gran marcha de mañana. Y las radios que nos dicen que no, por favor, díganos que nosotros vamos a ir personalmente a salir el día de mañana por la mañana al aire y a convocar. Y si no nos dejan, guay que no nos dejen, van a saber lo que es el boliviano enojado, compañeros. Hemos llegado a niveles de intolerancia que jamás debimos llegar. Este es un mensaje de alguien que está perdiendo el trabajo con el cambio de gobierno, pero con el cambio de gobierno boliviano. Todo aquello vamos a ponerlo a un lado ahora para comentarle que no está bien que se mienta
¿Sabe por qué? Porque cuando se miente se tiene consecuencias atrás. Hay poblaciones que se movilizan, que se ponen en riesgo. Hay gente que está muriendo siguiendo una mentira hoy en Bolivia. Y está mal que se apriete a las radios y a los comunicadores. Estamos hoy siendo amedrentados de la manera casi estúpida, de una manera casi estúpida porque es delincuencial. Vamos a dar un paso al costado. Hoy queremos despedirnos, en lo personal se lo digo yo con todo el agradecimiento del mundo. Vamos a cortar con el ciclo del programa, específicamente por el cuidado de la seguridad nuestra y de nuestras familias. Hemos recibido amenazas groseras y vamos a hoy priorizar la seguridad de nuestras familias. La decisión se ha tomado, así que yo de verdad, ustedes me conocen, estoy desde el 2006, 2007 haciendo radio ahí, primero en Estación Latina con Usted Tiene la Palabra, y después aquí en la radio más de 10 años también, al poco tiempo ya con mi compañero Fortunato hemos trabajado y hemos tratado siempre de llevar lo más coherente posible de todo lo que pasa en el ámbito de la información. Muchas gracias, Fortunato, muchas gracias a todos ustedes oyentes, muchas gracias por todo el apoyo recibido, por todos esos mensajes que he estado recibiendo. Bien, este comunicador recibió esos mensajes durante el golpe de Estado. Yanine Áñez estaba asumiendo y estaban masacrando a los bolivianos. Y así se iban estos periodistas. Solamente les hablo de una radio. Y en las otras radios también hacían lo mismo. En contra del proceso de cambio. Yo podría decirlos los nombres. Claro, probablemente los directores de radio tendrán alguna afinidad para poder aceptar eso, ¿no? Pero aunque yo en esta radio donde el que salió el audio, el director lo escuché decir que ponga también las dos voces, que ponga del otro lado. Yo alguna vez fui a su programa a pedir a que me puedan dar una oportunidad de opinar también y nunca me la dieron. Le nombraría quién me atendió, pero lo que me conforta, y no puedo ir contra el director o los directores de la radio, porque en una Navidad él dijo: yo le pedí que pueda poner las dos voces, y bueno, él no hacía caso o filtraba. Entonces por eso no lo puedo atacar a los directores de medios de comunicación, pero sí a los comunicadores de los programas de la colectividad. ¿Cómo estarán ahora? ¿Se harán cargo? ¿Se harán responsable? Comunicadoras y comunicadores eran mujeres y hombres. Podría decir sus nombres, pero ojalá la gente los reconozca y les pregunte: ¿te haces responsable de lo que está ahora viviendo Bolivia? Vos atacaste durante los 14 años del presidente Evo Morales. No sé por qué, porque no te dieron cargo, porque no te dieron alguna, no sé por qué, pero siempre estuviste en contra, o ideológicamente. Ahora les voy a presentar un testimonio de un periodista que fue a Bolivia, porque durante el golpe de Estado no querían que los medios de comunicación muestren lo que estaban haciendo, la violencia que estaban ejerciendo los golpistas. Habían ido medios internacionales, a ellos les han expulsado. Y en algunos casos habían comunicadores populares extranjeros que estaban haciendo comunicación, les han detenido, les han torturado, y hay unos 2 argentinos que estuvieron encarcelados y uno de ellos me parece que murió. Y entonces nosotros teníamos la esperanza de que con el cambio de gobierno, cuando vuelva al poder el pueblo, pueda investigar y juzgar a todos estos periodistas, como Amalia Pando también, Amalia Pando y su directiva de periodistas, que no mostraron nada en los medios de comunicación, ninguno de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que querían mostrar algo los han clausurado, les han decomisado sus herramientas de trabajo, y entonces no han mostrado.
han ido periodistas extranjeros, a ellos también les han deportado. Y entonces uno de esos periodistas que estuvo ahí también fue a esta misma radio a poder dar testimonio de lo que ha vivido en Bolivia durante el golpe de Estado el 2019. Están en su libertad de atacar a cualquier ciudadano o ciudadana y andan en manadas, ¿no? De 12, de 15, de 20. Ahí en La Paz yo en la noche, tipo 8 o 9 de la noche, escuchaba motos. Algunas veces eran de policías y otras veces eran de los motoqueros, y me habían dicho en el hotel que no abra la ventana porque estaba en un primer piso. El gobierno que está ocupando el poder en este momento anuncian sus ministros que van a perseguir a los periodistas que hacemos sedición. Me pareció que ya nuestra libertad se había cortado, nuestra libertad de poder comunicar la realidad, porque uno cuando hace el periodismo, lo ejerce, es un comunicador social y tiene que cumplir con ese valor humano que nos han dado, el estudio que hemos tenido nosotros, pero también la población que confía en lo que uno hace, en lo que uno muestra, y creo que silenciar las voces es un peligro para los pueblos y principalmente para Bolivia. A mí también me trae las alteraciones porque no fue fácil convivir con los gritos de las personas del Alto. Me pedían, pero a gritos, que los grabe, que era el día 23, al mediodía. La gente que se me acercó me pedía que los grabe porque ya no habían medios de comunicación. Y esos gritos de auxilio, esos gritos de desesperación, de que estaban solos, me llevó a utilizar una herramienta que nunca la había utilizado, que era filmar con mi teléfono un hecho que en realidad para mí fue fuerte escuchar, fue valioso obtenerlo, porque de esa manera también pude acá en Argentina y en el resto del mundo comunicar la situación que estaban viviendo en Sencata los familiares de las víctimas que habían sido asesinadas por el ejército y por la policía y por los grupos de choque que le llaman la resistencia, ¿no? Decía, ¿la resistencia de qué? La resistencia de 1492, no sé, estaban defendiendo la Inquisición, la cruz, la conquista. Volvimos a 1492, y para mí es doloroso que nosotros como pueblo en el siglo XXI tengamos como una cuestión de raíz ser fascista, ¿no? Ser autoritario y dominante. Que es lo que sentí que lo que está pasando en Bolivia es que no han aceptado que los pueblos originarios, los pueblos plurinacionales que tiene Bolivia, tengan su derecho y tengan su libertad de ejercer todo lo que es de ellos, como dicen ellos, ¿no? Que lo que tiene Bolivia es de los bolivianos, pero el suelo, y eso me pareció muy interesante, que la población tenga como factor de vida el suelo, la tierra, y para mí eso es lo que se está peleando en Bolivia, es la tierra, el suelo. Heridos de la cabeza, los militares han matado al joven entrando a la puerta, en la cabeza le han disparado a carne fría. ¿Cuántos heridos? En el momento que yo lo estaba colaborando al herido, yo estaba atendiéndole los primeros auxilios que él se merecía. Esos vieron yo también los disparos. Yo pido en este momento a todo el personal médico, enfermeras, vengan a colaborarnos acá, porque no tenemos médicos, no tenemos quien ayude a estos heridos que tenemos acá. Estoy solo, no puedo hacer con todos nada. Que venga la Cruz Roja. ¿Dónde está la Cruz Roja que debería estar en este momento acá? ¿Molesta realmente que aquí no hay ni bomberos ni Cruz Roja? Sí, escuchando al enfermero, ¿sí? Que él siempre hace su narrativa, que es un asistente de social. Cuando estuve en Sencata, hubo una persona que me dijo, yo quiero hablar sobre el enfermero detenido, que fue detenido por salvar vidas. Esa persona sigue detenida en Bolivia y va a ser juzgada por sedición y por haber robado un título como médico.
Y él, ese video es muy importante porque él nunca en su narrativa habla de que él es médico, él es un asistente sanitarista, ahí ya me acordé su título. Es también utilizar bien las palabras para no tener confusión en el diálogo. Tenemos que tener una batalla cultural en nuestra dialéctica para poder transformar esto que se está convirtiendo en terrorismo. Cuando llego al Alto, lo primero que me dicen los hermanos y las hermanas de Sencata es: por favor, grábenos, que ya no tenemos ni Telesur ni RT Español. Y yo le dije: yo no grabo, yo soy fotógrafo, por favor. A ese grito me obliga a mí a ser un profesional de la comunicación y utilizar la herramienta que era el celular. ¿Cuántos conceptos utilizamos que no son realidad en la comunicación? Ese tipo de palabras nos lleva a un relato de lo que está en peligro nuestro continente en general, porque los medios de comunicación en Ecuador son lo mismo, los medios de comunicación en Chile son los mismos, los medios de comunicación en Colombia son los mismos, los medios de comunicación en Brasil son los mismos y los medios de comunicación acá en Argentina son los mismos. El continente está contaminado de corporaciones mediáticas que son corporaciones financieras, de los laboratorios internacionales médicos, de las petroleras, y no son de los pueblos. Yo creo que en esta parte de la comunicación nosotros tenemos que ser responsables como profesional y exigir una ley de medios que defienda a la población y no defienda a la propiedad privada. En el abdomen, es una herida profunda. Están dejando... Dime, ¿quieres instalar? Bueno, tiene una herida costado lateral en el abdomen. Es una herida profunda. No le puedo decir si es con David, pero sí tenemos la interna. Es lo que hemos traído con los terrenos, no hemos podido. Por eso me llevan a la posta. No tenemos ahora sus unos. ¿Alguna pregunta más? ¿Vieron que pliegue? ¿Cómo se llama? Este es uno más de los heridos por la represión con balines del ejército. El compañero que sabe de enfermería no puede confirmar si son balines o balas, pero sí que existe hemorragia interna en el compañero herido. Vemos aún como alrededor de toda la planta comercial de Sencata continúa el repliegue de los militares y policías. Nos encontramos en la avenida Carretera Viacha, frente al comercial de Sencata, donde cientos de militares y policías, acompañados de tanques, iniciaron desbloqueo de manera brutal contra los vecinos, y después de lograr que una decena de cisternas de gasolina salieran, los militares volvieron a reprimir. Allá hay un muerto. El otro muerto. Anuncian que además del herido hay un muerto. Allá está, ya, de aquí hemos llevado, ya hemos dejado. Claro, se dice que no hay muerto aún. Oye, no lo dejen, pues. Ya le he ido a hablar, le he dicho que esos hermanos disfrazados voy a traerle. ¿Cómo van a dejar? Porque le van a ocultar. Sí, lo van a ocultar, decir que no hay muerto. ¿Por qué tomó muestras los mierdas? Tomó muestras. Lo van a esconder. ¿Dónde están ahorita? Viendo esas imágenes me trajo recuerdo a las imágenes que hice de los orificios de las balas, de los proyectiles del helicóptero.
Mira, en el mismo momento que estaba grabando, hizo una avanzada de nuevo el ejército y la policía el 23, porque ellos están tomando la planta de Sencata, como se llama, los militares y la policía. Están dentro incluso de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, porque lo que no se habla acá de los muertos, no se habla de los desaparecidos. Los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, dice que se los metieron dentro de la planta de Sencata. Por eso ellos tiraron una pared para poder sacar a sus familiares. Y lo único que fueron recibidos fue de nuevo con balas. Y ahí adentro ellos consideran que están familiares desaparecidos y que deben estar muertos. Otra cosa que yo vi en el lugar cuando estuve es que como venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que no se notara que había habido ataques con helicóptero y esa situación, había una camioneta que por los disparos de helicóptero la camioneta había explotado, como se ve en las películas, había explotado y había quedado de cabeza quemada, como si dado vuelta arriba, claro, con las ruedas para arriba. ¿Y qué hizo el ejército? Es ocultar esa con un tanque, remolcarlo, girarlos. Yo tengo fotografiado esas imágenes de que ellos ocultaban la realidad que había pasado ahí. Pero la realidad no se puede ocultar, porque también tiene los agujeros de los vidrios de los edificios, que son los disparos del helicóptero, porque cuando vos disparas, no disparas para arriba, disparas para los cuerpos de las personas o donde está la manifestación. Acá están los tiros en el tercer piso, en el segundo piso, ¿cómo se llama? Fue balas de helicópteros que mató, aparte de los manifestantes. Y otra cosa que no puede quedar es que la responsabilidad también es de los medios de comunicación, porque antes que sucediera, pasaban en la televisión boliviana que yo veía, que me ponía a ver, era que decían que gracias a los militares y a la policía, Sencata no había explotado como una planta de gas que explotó en México por una cuestión de accidente. Entonces decían que la población de Sencata quería explotar esa planta. Y la población de Sencata me decía que no queríamos explotar la planta. Lo que querían era protegerla para que no se vengan a apropiar de lo que es de ellos. Recordando que la cultura y el arte es el factor humano para poder comunicar. Jamás se puede abandonar el arte. Cuando vos tengas gobiernos que abandonan la cultura es porque en realidad no están sometiendo al silencio. Para recordar, el 21 de noviembre fue cuando deciden los familiares de las víctimas de la masacre de Sencata, deciden bajar a La Paz para poderle mostrar al gobierno nefasto que tiene Bolivia, que es Yanina Áñez, y su ministro Murillo, que en realidad tendríamos que algún día analizar quiénes toman el poder y cómo se manifiestan ante el pueblo, y este ministro Murillo no tuvo ningún tapujo de poder decir que puede seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Es matar, asesinar. Espero que algún día sean condenados por genocidas, eso sí. Entonces cuando bajamos con la población y sus víctimas en los ataúdes, bajando nos encontramos en la Plaza San Francisco, que está muy cerca de la Plaza Murillo, es donde se establece el poder, donde está la casa de gobierno, la casa presidencial, la casa del vicepresidente, la casa legislativa y todos los poderes que se hace a una nación. Y cuando llegaron hasta la plaza, nos encontramos con un ejército de policía, un ejército de militares, y lo único que hicieron fue reprimir a todos nosotros, porque estábamos incluidos la prensa, no podemos escapar nunca de la represión. Pero lo terrible que yo vi en mi vida, que me costó mucho después superarlo, es que no respetaron a los muertos. Los ataúdes en el piso, y los policías y los militares pasaron por ellos. Los familiares nunca abandonaron sus muertos y tuvieron que comerse los gases, las corridas, los golpes. Y ver a los familiares abrazando sus ataúdes me costó mucho entender qué estamos haciendo nosotros en esta tierra. Para mí fue muy fuerte y dije, wow, creo que esto está más allá de lo que yo vi en mi vida. Como si he visto manifestaciones grandes, he visto represiones inmensas, pero a la magnitud de ya no querer al muerto, al ataúd, me parece que estas personas no
no parece que fueran de la tierra, ¿no? O que pertenecieran a Bolivia, porque yo como un hermano no podía pasarme por encima de un ataúd. No sé, me cuesta mucho creer que las personas que están ahí cubiertos sus rostros, porque tampoco no tienen rostro, están con sus uniformes, su casco, su antiparra, su máscara de gas. Entonces no sabes quién está atrás de eso. Yo también me puedo preguntar en mi duda ahora, ¿serán bolivianos? ¿No será un ejército norteamericano? ¿No serán los israelíes que están acompañando a esta situación que está viendo Bolivia? ¿Por qué no investigamos quiénes son las personas que están detrás de esos uniformes? Porque no tan solo, porque hay personas altas, yo les puedo mostrar imágenes que para nosotros, los latinoamericanos, porque tenemos que vernos en la realidad, no somos tan altos los latinos, a lo menos los descendientes, en el altiplano, tenemos una estatura, por el mismo clima, no es que estamos mal alimentados, esas cosas, porque creo que nosotros los pueblos originarios estamos bien alimentados, estamos bien nutridos, porque no sabemos lo que es la tierra. Entonces, yo viendo eso, me parece que también hay que ver quiénes son que están detrás de esos uniformes, porque la dictadura que está viviendo Bolivia es una dictadura policial, militar, mediática, y lo más peligroso que ahora está, sin ofender a ninguna persona que crea, está metida la religión. Está metida la religión, y no solo la religión católica, sino los evangelistas, los testigos de Jehová. No hablo de todos, por favor, respetando a cada uno sus credos. Creo que tenemos que analizar los que creemos, los que creen en Dios, ¿en qué lugar lo ponen a Dios? ¿En qué lugar? ¿Lo ponen encima de la huipala? ¿Lo ponen encima de los cuerpos de los muertos? ¿O hacemos la paz en nombre de Dios o hacemos la guerra en nombre de Dios? No entiendo en qué lugar lo pongo. Entonces, por eso digo, es muy fuerte, sin ofender ningún credo. Creo que tenemos que comenzar a ver a dónde lo ponemos Dios si queremos vivir en paz. Y eso es lo que está pasando en Bolivia. Es una cuestión de que nunca vi que haya vuelto la Inquisición en el siglo XXI en nuestro continente. Que vuelva la consideración para los que viven en los pueblos, principalmente del continente. Y no estaban ni armados, nada, porque yo estaba pasando. Lo cual, esperé un momento, pensé que ellos iban a hablar o a presentarse como en toda parte del mundo. Los militares primero hablan, ¿verdad? Pero este caso no fue así. Empezaron a disparar, llegaron inmediatamente helicópteros. Empezaron a disparar. Y ahí, lo que yo conté, los muertos eran más de 25. Dispararon de distintos proyectiles. Y a esto solamente, la verdad, no puedo dormir desde ese día, porque vi como 2 helicópteros dispararon, los militares a sangre fría dispararon, mataron a 50 personas. Pudimos rescatar, sí, los que rescatamos, algunos están muertos, y yo gracias a Dios no estoy muerta. El resto de los militares se lo metieron a la planta de Esquincata, se lo ocultaron a los cuerpos, lo cual no se sabe. Los muertos, cuáles han desaparecido, porque son 25. Entre ellos hay una niña que tenía 12 años, le traspasó la bala de acá, salió por acá, le destrozó la mandíbula. Yo quise arrastrarla, pero no pude, lo cual me siento muy culpable. Y había una señora de Poliera que le entró la bala por aquí, le salió por aquí, y tampoco pude rescatarla, porque la señora era gordita y no podía arrastrar. Ellos, los militares, después de habernos disparado, vinieron a sacar todas las balas, vinieron a recoger. Era una masacre. Yo no pertenezco a ningún partido político. Estos días sí estaba oculta, porque sí me amenazaron, porque vieron que yo estaba arrastrando los cuerpos. Y 2 de los cuerpos que aquí se quedaron, yo y un compañero arrastramos. Todos tramos fuera de las balas, fuera de todo. Era algo impactante. Yo quisiera que esto tomen en cuenta, y no es lo que la señora Áñez dice. Ese día mataron a sangre fría a todos. No avisaron, no dijeron
está en el bloqueo, no, mataron a todos por igual, hicieron desaparecer cuerpos. Y yo les estoy hablando un testigo vivo de lo que he visto ese día. Lo que ese día cayeron, de los cuales solamente rescatamos 10. De un cuerpo rescatamos un cerebro y 2 huesos. No se sabe de quién es esa persona. Escuchando el relato de la víctima, ¿no? De que le toca conversar eso y que no tiene una persona que ahora la acompaña, su angustia, su desesperación. Yo solo por estar encerrado 20 horas en la habitación para poder salir del país y después las horas de estar en el aeropuerto de La Paz, en el aeropuerto de Santa Cruz, que fueron como más de 30 horas, para mí han sido todavía hasta el día de hoy angustiantes. Yo me imagino en la cabeza de ese ser humano que está hablando, qué puede estar pasando por ahí. Aparte de estar sufriendo, está padeciendo un dolor que no se lo va a curar nunca, que está en el estómago. Ese dolor la va a tener siempre si no tiene un equipo profesional que la pueda contener. También tratando de coordinar, y por los tiempos que tiene la radio, es que ese día 23 que yo bajé, me tocó ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder escuchar a las personas que estaban. Entonces entré a la comisión donde estaba reunido con los periodistas. Entonces entré a la comisión y lo primero que me dijeron que no podía hacer fotos, que podía escuchar, que me presente. Me presenté. Después nos cambiaron a otro auditorio. Y nos sentamos de nuevo y adelante estaban los periodistas que estaban haciendo su narrativa. Y siempre hablaban de los 14 años del gobierno de Evo, la violencia y todo. Y había algunas veces que le preguntaban, pero ¿qué pasó en estos últimos días? Hagan un relato. Entonces, hasta incluso se enojaban con la persona que estaba escuchando, que era de Derechos Humanos, que estaba de la comisión que estaba redactando. Incluso lo interpelaron muy mal varias veces. Y en una de esas se para Amalia Pando y me separa y se dirige con su dedo y me dice que yo soy un infiltrado, terrorista y comunista. Yo me paro y le digo, soy periodista. ¿Dónde trabaja? Y me presenté, le dije. Pero yo vine por mi cuenta, no vine por el diario. También se lo aclaré. Porque yo creo en la comunicación popular. Creo que nosotros tenemos que hacer una comunicación de pueblos. Entonces me fui para comunicar y poder ceder mi trabajo a los medios populares, a los medios universitarios, a los medios barriales, a los medios de estudiantes, a los medios como el que tenemos acá, donde estoy sentado ahora, que creo que tenemos que hacer las colectividades, grandes movimientos para poder crecer en hermandad y en igualdad. Mira, Amalia Pando me parece que es una persona que tiene que prestar declaración en la justicia, porque me parece que es una persona que se violentó solo por ser yo comunicador y periodista y me dijo que yo era lo que me dijo. Y también estaba al lado Yolanda Mamani, estaba también detrás de ella, del lado, viéndola yo, del lado derecho. Y del otro lado estaba Nancy Bacaflor, ¿no? Sí, Bacaflor. Y de los otros periodistas no pude conseguir sus nombres porque sencillamente tanto Amalia Pando como Nancy Bacaflor y Yolanda Mamani se hicieron una foto y la subieron a las redes las tres. Entonces por eso tengo los nombres. No tengo los nombres porque... Y después tengo el nombre de Edgardo Vázquez, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores de Prensa de La Paz, que él mismo me dijo su nombre antes. Entonces tengo el nombre de él y él fue el que me dijo que yo no tenía nada que hacer en Bolivia, que los problemas de los bolivianos los arreglan entre bolivianos y que la prensa boliviana es la que tiene que informar a los bolivianos y lo arreglan entre bolivianos, que yo no tengo nada que hacer acá. Entonces me lo volvió a reafirmar que yo no tengo nada que hacer acá. Eso ya me sentí que me había firmado un documento que me tengo que ir. Como decir, me estaba invitando a retirarme, no solo del hotel, sino del país, del lugar, que yo no tenía que cubrir más. Ya me lo estaba diciendo el presidente de la Asociación de Trabajadores de Prensa de La Paz. Los periodistas también me habían acorralado. Ya me habían nombrado mi nombre diciéndome que yo era Rolando Andrade, de las cuales le aclaraba que en un momento que me presenté como Rolando Andrade,
trabajador de Clarín y que había ido por mi cuenta. Aunque yo había ido como comunicador popular, yo tenía el derecho de estar ahí, yo tenía el derecho de escuchar, yo tenía el derecho de comunicar. Entonces, acá no sé qué está haciendo algunos periodistas, y yo le voy a poner ya el nombre, como ellos nos dicen, pseudo. Bueno, no voy a ser atrevido, voy a respetar su profesión porque voy a considerar a los colegas hasta que la justicia diga lo contrario. A estas personas que se han tomado el trabajo de convertirse en policía no sé qué nombre ponerle, porque son como policía que te puedan nombrar, hacer una cuestión de una acusación, porque yo no voy a tomarlo como otro punto que es una acusación. Me gustaría que tanto la Argentina y también algún organismo tomen el asunto, lo que nos pasó a los periodistas de acá que estamos viviendo en Argentina, que nos pasó en Bolivia, que sea el Estado el que haga una causa penal al gobierno nefasto de Bolivia, que le haga una causa penal a los periodistas que nos amenazaron, que le hagan una causa penal a los periodistas que hicieron meter presos a otros periodistas. Entonces yo creo que el rol nuestro tiene que ser comunicar, y si toca discutir, discutamos fuera del micrófono, discutamos fuera del lugar de trabajo, y tenémonos a tomar un café y podemos conversar nuestras diferencias, porque los periodistas sí tenemos ideología, los periodistas sí tenemos conceptos humanos, los periodistas sí tenemos también conceptos de valores económicos. Hay algunos que sí y hay otros que no. Otros que le ponemos el énfasis a la comunicación, y hay otros que le ponemos énfasis al bolsillo. Seamos comunicadores desde el lugar que nos pertenece, no importa si gana dinero o no gana dinero, pero que tiene que ser responsable, que la comunicación es de los pueblos y no de las empresas, que la comunicación es una herramienta básica para ser un pueblo libre y comprometido con el otro. La comunicación es derechos humanos, la comunicación es libertad de los pueblos. Lo único que pido es que algún día nosotros, los trabajadores de prensa, nos toque tomar el rol tan importante que es comunicar la libertad. La única manera de ser libres es comunicando la libertad con valor humano, con compromiso, pero muy importante es tener libertad. Siguen los motoqueros libres atacando a los que no piensan igual. Y las personas que han confiado en mí me siguen pasando información, me siguen pasando videos, no para la violencia. Se han quemado 53 radios comunitarias, populares, y ningún medio nacional de la Argentina ha dicho sobre el silencio que está produciendo el gobierno de Bolivia. Para comparar, ¿no? Tenemos Chile, tenemos Colombia, que son violentos, pero estamos hablando de Venezuela siempre. Espero que los chicos y las chicas que están presos, porque metieron una cantidad, no solo a los 13 argentinos, sino que metieron preso como a 30 personas que estaban haciendo esta actividad para poder recaudar dinero, para poderle sostener a la familia, porque tampoco no hemos hablado, ¿sabes? No hemos hablado algo muy importante, que la gente en Bolivia se quedó sin trabajo muchísimos. Sus ingresos. Los únicos que están teniendo plata en el Alto son los que compran un poquito de verduras o algo y salen a vender por ahí caminando. Claro, mira, Lucía me dice, es maravilloso, una señora, una hermana, me llama todas las mañanas para saludarme, ¿no? Me manda un mensajito y me dice que se va a ir a trabajar y que después me llama cuando vuelve. Cuando vuelve a la noche. Fue la noche una persona que tiene 58 años que me dice que aprendió a leer ahora de grande y que aprendió sus derechos ahora de grande y no los va a perder y que se haya acostumbrado a que a la mañana que nos saludemos, para no ser vanidoso, que nos saludamos. Me parece que ese ser humano no merece estar viviendo lo que está viviendo, ni ninguno de los que están alrededor de ella. Cuando vuelva la democracia a Bolivia, creo que tienen que ir presos todos los asesinos, todos los que han actuado en esa libertad de hacer, como pasó acá. Pasaron 40 años y han sido condenados los asesinos de la dictadura militar, porque hubo un seguimiento, nunca hubo un abandono, no tan solo de los familiares de las víctimas, sino del pueblo argentino, que no permitió que ese silencio haya llegado a ser un silencio, sino que se han tenido las banderas de los derechos humanos, de las madres de Plaza de Mayo, en alto. Y eso es el valor humano que nosotros tenemos que tener por vida.
Y creo que en Bolivia nos va a tocar hacer lo mismo, acompañar a los familiares para que tengan justicia y sean condenados los genocidas que hicieron este hecho aberrante. Por eso ellos no se dejan ver los rostros. No, muchas gracias a ustedes y esperemos que en Bolivia vuelva la paz, que haya justicia y condena a los culpables. Bien, eso ha sido el relato de un periodista en Bolivia y que ojalá cuando volvamos podamos hacer justicia, porque los delitos que han cometido son de lesa humanidad y no prescriben. Así que nuestro deber es unirnos, luchar en unidad para recuperar el poder. Hasta la victoria siempre.